ruega por nosotros. Bien, queridos amigos, continuamos nuestro recorrido biográfico de la vida de Luisa y hemos llegado, los estoy contando todos los detalles importantes de su fascinante historia. Ya estamos en el séptimo encuentro, ya en la séptima etapa de la vida de Luisa, y esta noche nos detendremos no tanto en el contenido de los escritos, porque no es este el momento adecuado, sino más bien en cómo comenzaron todas esas reflexiones y también todo ese proceso que luego llevó a la producción de estos escritos y a su futura publicación, la historia de la publicación de los escritos, que es una historia muy variada y diría a veces también un poco complicada. Entonces, este es ese séptimo, me equivoqué al escribir. Ese séptimo encuentro lo hacemos precisamente sobre los escritos de Luisa. Así, Luisa, precisamente gracias a la presencia de San Aníbal María de Francia, le enseñó el amor por los sacerdotes, un amor que ella ya sentía desde pequeña. Basta ver la relación que tenía con sus padres espirituales, con sus confesores, pero sobre todo con San Aníbal. Luisa también refuerza su oración por las vocaciones, que es el carisma típico del padre Aníbal. Pero por su parte también San Aníbal aprende algo de Luisa. De hecho, en una de sus notas fechada el 21 de diciembre, San Aníbal escribe estas consideraciones sobre la divina voluntad que me parecen muy hermosas y que, en mi opinión, también son el contexto adecuado que luego lleva a San Aníbal a comprometerse con una futura publicación de los escritos de Luisa. ¿Qué ha comprendido San Aníbal al leer los escritos de Luisa? Y dice así: la habitación de mi espíritu es la divina voluntad. En esta sagrada habitación me refugiaré plenamente en todas las contrariedades y tribulaciones que me vengan de Dios y de las criaturas, ya sea de los enemigos o de mí mismo, ya sea por malicia o por fragilidad. Entonces, interesante cómo define San Aníbal la divina voluntad. Una habitación donde se entra para quedarse, para permanecer, para habitar. Y creo que esto es lo más importante cuando se piensa en la divina voluntad. Nosotros, la mayoría de las veces, estamos demasiado preocupados por decir, pero ¿cómo puedo actuar en la divina voluntad? ¿Qué actos puedo hacer? Es decir, siempre como si tuviéramos que estar en continua actividad. En cambio, San Aníbal comprendió, y como debemos comprender también nosotros, que ante todo debemos permanecer en la divina voluntad. Debemos entrar en la voluntad divina. Tienes que permanecer en la divina voluntad como si estuvieras en una habitación y luego comienzas a actuar. Siempre nos saltamos estos dos primeros pasos porque queremos ir directo al grano. Somos italianos, no somos así. Siempre queremos hacer. Porque incluso en la sociedad de hoy, cuanto más haces, más te consideran. En cambio, la divina voluntad es un permanecer. Y en esta habitación, dice San Aníbal, me volveré en todas las contrariedades, las tribulaciones que me vienen de Dios, de las criaturas, de los enemigos, de mí mismo, por mi fragilidad, por mi malicia. Y en esta habitación, continúa San Aníbal, permaneceré siempre orando por todos los fines de esta divina voluntad. Esto también es interesante. ¿Qué ha entendido? En la divina voluntad uno se olvida de sí mismo y piensa solamente en la divina voluntad. No se entra en la divina voluntad para que así yo pueda pedir todas las cosas que me interesan, mis necesidades, mis preocupaciones, mis ansiedades, que se resuelvan porque estoy en la divina voluntad. Pero rezando, dice San Aníbal, por todos los fines de esta divina voluntad. Nuestro interés debe estar en la divina voluntad, en Dios, no en nosotros mismos, para que se haga en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, rezaré especialmente por todos los intereses del Sagrado Corazón de Jesús y en particular para que se digne enviar buenos obreros a la Santa Iglesia
que es el carisma delegado de San Aníbal. Entre los deseos en los que más procuraré expandirme para corresponder a la divina voluntad, haré que prevalezcan los deseos de amor y de la santificación y salvación de las almas. En los deseos de amor no tendré límite, con la fe de que esto agrada a la divina voluntad, y lo mismo en los deseos de santificación y salvación de las almas. Procuraré querer y amar la divina voluntad en el mundo como ésta lo ama y lo quiere. Esta continua conformación. Debo hacer lo que hace Jesús, debo vivir lo que vive Jesús, debo amar como Jesús ama. Finalmente, procuraré que esta divina voluntad sea conocida y amada por todos, y que todos encuentren refugio en esta habitación, donde mi espíritu se ha refugiado ahora y por todos los siglos. Amén. He aquí una promesa que San Aníbal mantuvo efectivamente hasta su muerte, transmitiéndola también a su congregación, aunque luego, después de la muerte de San Aníbal, la historia de estos escritos tomó otros caminos. Bueno, la tercera edición del Passion Watch aún ni siquiera se ha impreso. ¿Recuerdas nuestro último encuentro? Ya hablamos de ello y Luisa ya está pensando en la cuarta edición y sigue enviando a San Aníbal otras transcripciones de las páginas de su diario, pero todo se pospondrá hasta después de la guerra. Sin embargo, Luisa no dejará de enviar estas transcripciones y en 1921 Luisa enviará un volumen original y lo despacha, quizás el primer volumen, al que seguirán todos los demás, que luego San Aníbal leerá poco a poco con mucha atención. Respecto a esto, ¿qué piensa San Aníbal? Piensa en instituir una piadosa unión universal espiritual a la que quiere dar el título de hijos de la divina voluntad, instituida de una manera muy sencilla, sin registros, sin reglamentos, sin reuniones, sin pago de cuotas, sin obligaciones de conciencia, sino solo el compromiso inicial de rezar la coronilla de la divina voluntad, que es una oración que entre los rogacionistas es muy, muy difundida. Con el Fiat Domine eyaculatorio, tu voluntad está segura en el cielo y en la tierra. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en 1924, cuando San Aníbal empezó a hablar de la publicación del diario, Luisa escribió una carta abierta a San Aníbal que decía que debía servir de prefacio a la publicación. Y precisamente Luisa en esto hace un llamado a la Iglesia y a toda la humanidad para que acojan esta invitación de Jesús a vivir en su divina voluntad. Y es del divino querer de donde la criatura fue tomada al recibir la vida. Por eso es justo y necesario que el hombre regrese a la divina voluntad, que es su gran herencia. Y entonces quisiera justamente leer este llamado que hace Luisa y que ella pensaba poner como introducción a toda la obra que San Aníbal quiere publicar. El llamado de Luisa como prefacio para los inscritos es un texto un poco largo, pero me parece muy bonito leerlo porque se entiende por lo que escribe Luisa qué quiere decir cuando habla de estos escritos. Y pienso que también es útil para nosotros que los leemos, tener presentes estos llamados precisamente para no caer en la tentación de tomar caminos diferentes, caminos paralelos, tomando los escritos solo como simples justificaciones de nuestras convicciones. Luisa escribe: ahora digo una palabra a todos ustedes que leerán estos escritos. Les ruego encarecidamente, les suplico con todo mi corazón que reciban con el más profundo amor lo que Jesús quiere darles, es decir, su divina voluntad, que es un regalo inestimable para sus almas. Luisa ruega, suplica a todos nosotros que estamos llamados a leer estos escritos, que deseamos leer estos escritos, que los recibamos con amor, con amor. El amor es lo que permite a quien lee comprender lo que Luisa escribe y lo que Jesús le ha dicho a Luisa.
De hecho, si yo he intentado hacerlo, hoy con la computadora se puede hacer todo si se cuenta la palabra amor. ¿Cuál es la palabra más usada en los escritos de Luisa? No es voluntad divina, sino que es la palabra amor. Es el amor el que mueve todo, es el amor el que guía a Luisa, es el amor que el Señor quiere dar, regalar a través de su divina voluntad. Y continúa Luisa: para daros la suya, quiere la vuestra, de lo contrario no podrá reinar. Si supierais con cuánto amor mi Jesús quiere daros el don más grande que existe en el cielo y en la tierra, que es su voluntad. Oh, cuántas lágrimas amargas derrama él, porque os ve que viviendo con vuestra voluntad os arrastráis por la tierra, enfermos, empobrecidos. No sois capaces de mantener un buen propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque su voluntad no reina en vosotros. Oh, cómo llora y suspira Jesús por vuestra suerte, y sollozando os ruega que hagáis reinar su voluntad en vosotros. Quiere cambiar vuestra fortuna de enfermos a sanos, de pobres a ricos, de débiles a fuertes, de volubles a inmutables, de esclavos a reyes. No son las grandes penitencias lo que Él quiere, ¿eh? Parece que se oyen de nuevo las palabras del profeta Isaías. No quiero holocaustos ni sacrificios, quiero que se comparta el pan con los hambrientos, que eso es lo que el Señor quiere. Esto también se aplica a la divina voluntad. No quiere grandes penitencias, ni largas oraciones, ni nada más, sino que reine su querer y que vuestra voluntad ya no tenga vida. Por favor, escúchenlo. Estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de ustedes, a sufrir cualquier pena, con tal de que abran las puertas de su alma para que la voluntad de mi Jesús reine y triunfe sobre las generaciones humanas. Vean, no es que Luisa no dice: lean estos escritos para que puedan hacer esto, 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 esto. Más bien, ella nos invita a leer estos valiosos escritos para aprender a vivir plenamente y a cultivar una relación profunda y significativa con el Señor, permitiendo así que la divina voluntad de Dios se manifieste y haga vida en cada uno de nosotros de una manera verdaderamente transformadora. Y ahora invito a todos: vengan conmigo al Edén, donde tuvo origen nuestra existencia, donde el Ser Supremo creó al hombre y, haciéndolo rey, le dio un reino para gobernar. Este reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su mando provenían del fondo de su alma, en la que residía el fiat divino como rey dominante, el cual constituía la verdadera realeza del hombre. Está explicando la condición del hombre antes del pecado. Sus vestiduras eran reales, resplandecientes más que el sol. Sus actos eran nobles, su belleza era cautivadora. Dios lo amaba tanto, jugaba con él, lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Esto es lo que estaba al principio, en el origen. Al principio esto existía con Dios. Y continúa: este hombre, nuestro primer padre, Adán, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y, al hacer su propia voluntad, amargó a su creador, que tanto lo había exaltado y amado, y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, en el cual todo le había sido dado. Las puertas del reino le fueron cerradas y Dios retiró para sí el reino que había dado al hombre. Por lo tanto, el pecado, y sobre todo las graves consecuencias del pecado, el mal, no es que Dios se vengue del hombre de una manera directa, sino que al haber sido completamente rechazado por el hombre, Dios se retira. Porque Dios, en su infinita bondad, no quiere imponer absolutamente nada a nadie. Dios quiere amar libremente y el hombre está llamado a amar libremente, pero si el hombre no quiere amar libremente, Dios no puede hacer otra cosa que retirarse y esperar. Pero las consecuencias de este amor providente de Dios son los males que existen en el mundo. Ahora debo contarles un secreto, dice Luisa. Dios, al retirar para sí el reino de la divina voluntad, no dijo: no se lo daré más al hombre, sino que lo reservó esperando a las generaciones futuras para asaltarlas.
¿Ven? También el lenguaje es muy bello. Para asaltarlas uno podría, para asaltarlas con el arma de la justicia, del castigo, de las desgracias. No, asaltarlas con gracias sorprendentes, con una luz deslumbrante capaz de eclipsar la voluntad humana que nos hizo perder un reino tan santo, y con tales atractivos de milagros y conocimientos prodigiosos de la divina voluntad que nos hagan sentir la necesidad y el deseo de dejar de lado nuestra voluntad, que nos hace infelices, y lanzarnos a la divina voluntad como nuestro reino permanente. Por lo tanto, el reino es nuestro. Ánimo. El Fiat Supremo nos espera, nos llama, nos urge a tomar posesión de él. ¿Quién tendrá el corazón? ¿Quién será tan pérfido como para no escuchar su llamado y no aceptar tanta felicidad? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién podría resistirse ante esto? Solo dice Luisa que debemos dejar los míseros harapos de nuestra voluntad, el vestido de luto de nuestra esclavitud en el que ella nos ha arrojado, para vestirnos como reinas y adornarnos con ornamentos divinos. A mí me gusta mucho esta descripción de lo que es la divina voluntad. Y pienso que cada uno de nosotros, antes de leer los escritos de Luisa, debería enfocarse en estos consejos que Luisa da, en cómo debemos mirar la divina voluntad. No en los poderes que nos son, en los superpoderes que se nos dan. Ahora puedo obrar en la divina voluntad, puedo hacer actos divinos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer tú. No, aquí se trata de vivir y dejarse envolver por esta divina voluntad que quiere entrar en la vida del hombre y transformarla. Si supieran lo que significa la voluntad de Dios, ella encierra el cielo y la tierra. Si amamos con ella, todo es nuestro, todo depende de nosotros. En cambio, si no estamos con ella, todo está en contra de nosotros. Y si poseemos algo, somos verdaderos ladrones de nuestro Creador y nos mantenemos en el camino del fraude y el robo. Por eso, si quieren conocerla, lean estas páginas. En ellas se encontrarán el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha causado la voluntad humana, el nuevo aire totalmente divino, la nueva vida completamente celestial. Sentirán el cielo en su alma, verán nuevos horizontes, nuevos soles, y a menudo encontrarán a Jesús con el rostro bañado en lágrimas, llorando porque quiere darles su voluntad. Él llora porque quiere verlos felices, y al verlos infelices solloza, suspira, reza por la felicidad de sus hijos, y pidiéndoles su voluntad para arrancarles la infelicidad, les ofrece la suya como confirmación del don de su reino. Por eso, dice Luisa, hago un llamado a todos. También nos hace un llamado a nosotros. Y hago este llamado junto con Jesús, con sus mismas lágrimas, con sus ardientes suspiros, con su corazón que arde porque quiere dar su fiat. Del fiat hemos salido. Nos ha dado la vida y es justo obligación y deber que volvamos a Él, a nuestra querida e interminable herencia. Y aquí, queridos, me parece que es muy hermoso este llamado que hace Luisa. Es mucho más extenso, pero nosotros solo hemos leído una parte. Y así Luisa, ante el proyecto de una publicación de sus escritos, está entusiasmada con este proyecto de San Aníbal y también con la formación de esta piadosa unión. Y precisamente en una carta fechada el 27 de febrero de 1927, responde a San Aníbal que le gusta muchísimo y que cree que le gustará aún más a Jesús, su amado Hijo, con una profunda devoción y un gran afecto. Y de todos modos, este proyecto, lamentablemente debemos decirlo, nunca se llevará a cabo, precisamente por la muerte de San Aníbal, que ocurre el 1 de junio de 1927. Pero está claro que para Luisa la verdadera empresa es otra, es decir, el conocimiento universal de vivir en la divina voluntad, de lo cual San Aníbal ha sido un instrumento elegido por Dios. De hecho,
El proyecto original de ampliar ese pequeño tratado sobre la divina voluntad que debía adjuntarse a la cuarta edición con nuevos textos tomados del diario, hace nacer gradualmente en el corazón de San Aníbal el propósito de publicar no un pequeño tratado, sino de publicar la totalidad, sí, todos los escritos de Luisa, todo el diario. Al principio comienza seleccionando solo algunas páginas y esto se puede ver en las anotaciones que San Aníbal hace en los escritos originales de Luisa, donde él mismo pone subtítulos para decir: esto lo usamos como introducción, esto lo usamos para hablar de la divina voluntad, este pasaje es muy importante, este hay que ponerlo al final, este hay que ponerlo al principio. Es decir, pone estas notas especialmente en los volúmenes centrales porque ya está pensando en no publicar todo sino solo una parte. Pero cuanto más hace este trabajo, más se convence San Aníbal de que no se debe descartar ninguno de los pasajes que Luisa ha escrito en su diario. Y en un cierto momento, precisamente en una carta del 20 de junio de 1920 a Luisa, San Aníbal dice justamente que quiere pasar de la publicación del reloj a la publicación de todo el diario, partiendo de la lectura que San Aníbal hace de los escritos del diario de Luisa. Y dice San Aníbal: actualmente en la meditación de la mañana, además de la adorable pasión de nuestro Señor Jesús, amado en nuestros corazones, medito, es decir, leo a su debido tiempo y con reflexión 2 o 3 capítulos de sus escritos sobre la divina voluntad. Y las impresiones que obtengo de ello son íntimas y profundas. Es decir, San Aníbal está describiendo lo que le sucedía a él cuando leía los escritos de Luisa. Yo veo en ellos una ciencia sublime y divina, aunque todavía no la comprendo por completo, dada la limitación de mi inteligencia. Son escritos. Es muy interesante, esto es muy importante, son escritos que ahora es necesario dar a conocer al mundo, creo que procurarán grandes bienes. Por más sublime que sea esta ciencia de la divina voluntad, igualmente estos escritos de un dictado celestial la presentan de manera clara y transparente. Pero por lo que a mí respecta, ningún ingenio humano habría podido crearlos. Por lo tanto, deja claro que no es fruto de Luisa, sino que es fruto de Jesús en Luisa. El reloj de la Pasión, cuarta edición, ya está a punto de ser impreso, incluido el pequeño tratado sobre la divina voluntad. Sin embargo, estoy preparando algunos capítulos nuevos seleccionados de vuestros escritos. Pero la elección del material la haremos cuando venga, si Dios quiere, junto con vuestro Padre espiritual y con vos. Y esto también es muy hermoso, que San Aníbal involucra a Luisa en este trabajo. No es solo que ella proporciona el material y él lo organiza como mejor le parece, sino que se requiere una confrontación con él y con su Padre espiritual. Entonces, para comenzar este trabajo, ¿qué se necesita? Es necesario comenzar a copiar íntegramente los volúmenes, precisamente para no manipular los originales de Luisa, porque realmente están muy deteriorados. Este trabajo será realizado en parte por algunas monjas en Mesina y en parte por el nuevo confesor de Luisa, que es don Francesco de Benedictis, 3 años más joven que Luisa, sacerdote desde 1902. Don Francesco ha sustituido a don Genaro de Genaro, quien falleció el 10 de febrero de 1900 a la edad de 78 años y que fue confesor de Luisa durante 24 años. La figura de don Genaro, como ya hemos repetido otras veces, es fundamental, porque don Genaro de Genaro fue el párroco de la parroquia de San Giuseppe de Corato, quien fue el padre espiritual, el confesor de Luisa y quien le dio la obediencia a Luisa para comenzar a escribir estos escritos.
Y aunque esta situación fue una carga considerable para Luisa, Luisa estaba muy profundamente unida a don Genaro y su inesperada muerte le causó un inmenso y profundo dolor. De todos modos, a principios de 1925, finalmente saldrá la cuarta edición de El reloj de la pasión, con este apéndice del nuevo y admirable tratado sobre vivir y obrar en la divina voluntad, y será impresa en 15.000 copias. De estos años es también la redacción definitiva de un acto de consagración a la divina voluntad que San Aníbal luego hará difundir en todos sus institutos, no sin antes habérselo mostrado a Luisa. Pero, mientras tanto, también San Aníbal comienza a elaborar su plan editorial para la publicación del diario y se lo comunica a Luisa. ¿Qué es lo que él piensa? Entonces, el programa de San Aníbal, el proyecto editorial de San Aníbal lo concibe así: dividir las publicaciones en tomos, en volúmenes que no superen las 600 páginas. Sabemos que todo el diario de Luisa son 10.000 páginas, cada uno de ellos dividido en dos partes. La primera de todas las partes contiene los escritos que se refieren a las virtudes y otros temas, mientras que la segunda parte reunirá los escritos relativos a la divina voluntad que se pueden identificar a partir del 12º volumen en adelante, es decir, desde cuando Jesús le pide a Luisa el tercer fiat y Luisa pronuncia ese fiat. A partir de ahí, todo cambia. Desde ese momento también el contenido de los escritos cambia, porque Jesús, de manera mucho más precisa, habla de qué es la divina voluntad, de qué significa vivir en la divina voluntad y, sobre todo, dejar que la divina voluntad actúe en las almas. Y también el vocabulario cambia. Si se fijan, hasta el 12º volumen siempre se habla de la divina voluntad. A partir del 12º volumen se habla más de divin volere. Y hay una diferencia entre divina voluntad y divin volere, porque cuando se habla de divina voluntad, se observa la divina voluntad en cuanto tal y se la describe mirándola como si se le tomara una fotografía y se ven todas las características que la divina voluntad posee. El divin volere es la divina voluntad en acción, es la divina voluntad que actúa en el hombre. Y dado que lo que Jesús enseña a Luisa es precisamente el arte de vivir en el divin volere, es por eso que se utiliza esta expresión. Precisamente a partir del 12º volumen, la impresión Sant'Annibale le prevé hacerla no en Messina, donde está la casa general de los rogacionistas, sino en Doria, en una casa de los rogacionistas en la provincia de Tarento, aunque esto también genera algunos problemas en lo que respecta a la revisión y corrección de las pruebas. Y ya Sant'Annibale prevé cuánto se debe producir: 25.000 copias por un costo de 1.000 de liras de aquella época. Así que Sant'Annibale tenía las ideas muy claras sobre lo que quería hacer con los escritos de Luisa. ¿Cómo realiza este trabajo editorial Sant'Annibale? Lo, rea, lo, co, lo lleva a cabo con mucho esmero, porque interiormente Sant'Annibale está convencido de que tiene delante textos que tienen la forma de una verdadera revelación y que de algún modo exceden las posibilidades de Luisa. Es decir, esto también lo notamos nosotros. Una mujer que tuvo como educación la primaria o, como mucho, la segunda elemental. Nosotros que leemos estos escritos nos damos cuenta de que no puede una persona con esa formación escribir de esta manera y sobre todo escribir sobre estas cosas. Y también Sant'Annibale se daba cuenta de esto y por eso es muy cuidadoso al intervenir, al corregir estos escritos. Atención, Sant'Annibale no corrige el contenido, corrige la forma. Por eso también está convencido de que es necesario intervenir para hacer las correcciones realmente indispensables. De hecho,
en una carta dirigida a Luisa el 23 de noviembre, él dice cosas que parecen un poco ofensivas hacia Luisa, pero era lo que Luisa era. Es decir, no endulzaba. Decía, porque a veces vuestra manera de expresaros, dice Santa Aníbal a Luisa, no es clara, además de los muchísimos errores de ortografía y muchas páginas con tinta desvaída, a veces debo añadir alguna nota aclaratoria según las luces que el Señor en su bondad se digna darme. Entonces, es como si Santa Aníbal le tuviera delante de sí un cuadro tan valioso de autor, que sin embargo necesita ciertas correcciones porque hay imperfecciones, no en el contenido, sino en la forma. Y él es muy cuidadoso en esto. Y luego hay otro problema. Está el problema de la autoridad eclesiástica. Estos escritos pueden ser publicados si tienen un nihil obstat y si tienen un imprimatur. El nihil obstat debería otorgarlo Santa Aníbal, es decir, el censor eclesiástico, y el imprimatur lo debe dar un obispo. Así que Santa Aníbal le conoce muy bien la curia vaticana porque la frecuentaba. Era como de la familia en el Vaticano, especialmente durante el pontificado de Pío X o de San Pío X, y conoce las estrictas restricciones con las que el Vaticano, la Iglesia, filtra cuando llegan textos de revelaciones privadas. Luisa no es la única que ha tenido revelaciones privadas y en ese tiempo llegaban todos estos textos al Vaticano, también de otras almas santas. Y por esto San Aníbal usa mucha prudencia y sus correcciones, que nosotros las vemos en los cuadernos originales de Luisa, son muchas y también decididas. Recuerdo que escuchando hablar a una de las filólogas que realizaron el trabajo de la reconstrucción del texto original de Luisa para hacer la edición crítica y típica de los escritos, decía justamente esto, que había volúmenes, especialmente el 15, el 16, pero sobre todo el volumen 17, que les costó mucho trabajo reconstruir el texto original porque estaba muy intervenido por San Aníbal, porque San Aníbal intervino precisamente para corregir y hacer más claro el mensaje, porque de hecho Luisa no lograba distinguir la conjunción de la del verbo ser, así que para ella eran todas no existía la con acento o la a preposición y la a del verbo haber, no conocía esta distinción. Así que también al leer había que entender si esa a era una preposición o era una forma verbal, y lo mismo con el verbo ser. Entonces, y luego por muchas otras cosas. Por eso era muy difícil y San Aníbal había enredado todo esto. Pero esto precisamente porque había esta atención en hacer el texto lo más claro posible, lo más comprensible posible. Y esta revisión requiere una comparación continua con los manuscritos originales de Luisa, aún más precisamente en la fase de corrección de pruebas. Por esa razón, los primeros 19 volúmenes de gran valor, San Aníbal se los lleva cuidadosamente a Mesina, los hace copiar con esmero y los hace guardar de forma segura en un armario bien protegido. Hay un pasaje de los escritos de Luisa donde Luisa está muy preocupada porque dice, si por el Padre se ha llevado todos los volúmenes y yo no sé qué ha sido de ellos. Y su preocupación es decir, pero ¿no será que se han perdido? ¿No será que alguien los pueden ser robados, pueden ser, y por lo tanto, también está esta preocupación de Luisa. Y de todos modos, respecto a la cuestión de la autoridad eclesiástica, San Aníbal pensó en encargar también a un colaborador suyo, alguien que lo ayudara en esto. Y desde 1926, luego entiende que será él mismo quien se encargue de ello. Y sin embargo, también se deja ayudar un poco por el padre Francesco Bonaventura Vitale, que es un rogacionista, que precisamente el 6 de agosto de 1926, San Aníbal le escribe a este colaborador suyo, en fin, básicamente para despedirlo.
Monseñor Arzobispo de Trani me ha nombrado con decreto censor eclesiástico para las publicaciones de sus diócesis de Trani, Barletta y Bisceglie. Fue un milagro obrado por nuestro Señor para que yo pusiera el nihil obstat a la publicación de los muchos volúmenes de Luisa sobre la divina voluntad, y así él le otorgará el imprimatur. Y así Monseñor Giuseppe María Lea pondrá su imprimatur en los primeros 18 volúmenes manuscritos y autorizará su publicación. La obra de Luisa, es decir, el diario, y estamos solo en los primeros 18 volúmenes, así que podríamos decir que estamos a la mitad. Sabemos que son 36 los volúmenes, pero aquí se está hablando de estos primeros 18 que son los que cuidó San Aníbal. Del 19 al 36, San Aníbal no pudo encargarse de ellos porque de hecho después muere. Y la obra también tiene un título, y esto es lo más sorprendente. El título de los escritos no lo puso Luisa. El título de los escritos no lo puso San Aníbal. El título de los escritos lo puso Jesús. Y aquí pueden ir a buscar el pasaje del 27 de agosto de 1926. Jesús dice: el título que darás al libro que imprimirás sobre mi voluntad será este: el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo, el llamado de la criatura al orden, a su lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. En este título está todo: el reino, el propósito. El objetivo principal es restablecer completamente el reino de la divina voluntad, ese reino celestial que existía en su plenitud antes del pecado original del hombre, específicamente con Adán, y que lamentablemente se había perdido por completo. Y por eso estos sagrados escritos sirven para reformar el reino de la divina voluntad entre las criaturas, en medio de ellas, estableciendo así su soberanía y amor en la humanidad. Es fundamental también esa expresión, en medio, dentro de la vida de las criaturas, no algo al lado, no algo a lo que las criaturas puedan hacer referencia, no, en medio, dentro de la vida de las criaturas. La divina voluntad debe operar y debe actuar dentro de nuestra vida, debe transformar nuestra vida. Y luego libro del cielo, porque estas palabras son palabras que desde el cielo son donadas a los hombres. ¿Y justamente qué es? Sino el llamado de la criatura, ¿a qué? A lo que ya Dios no es algo nuevo, es decir, no es que Dios deba construir algo desde cero, no, debe llamar de nuevo a la criatura y ponerla en ese lugar que ya había pensado en la creación. Cuando San Pablo en la carta a los Efesios nos dijo: en él nos eligió antes de la creación del mundo, y para ser santos e inmaculados en la caridad, y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Este es el proyecto inicial de Dios, que el pecado rompió, pero que ahora, con el don de la divina voluntad, puede volver a esa condición originaria, el llamado de la criatura al orden, a su lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. Así que el borrador de este primer folleto de pocas páginas del primer volumen se imprime, pero el empeoramiento de las condiciones de salud de San Aníbal hace que todo se suspenda. Sin embargo, pocos meses antes de morir, el padre Aníbal le escribe precisamente a Luisa el 14 de febrero de 1927 y le confiesa esta cosa. Dice San Aníbal: sepa que ya casi no me ocupo de nada más, de otras cosas de mis institutos, desde que me he dedicado por completo a la gran obra de la divina voluntad. Ya el interés de San Aníbal es la divina voluntad. Por lo tanto, también el papel de Luisa, la figura de Luisa, no es una figura como todas las demás figuras y almas santas que San Aníbal seguía, sino que ahora Luisa se había convertido en su único interés precisamente por estos escritos. El interés es conocer, pero sobre todo hacer que se difunda la divina voluntad. Y la última carta que San Aníbal escribe a Luisa es del 5 de mayo de 1927 y contiene un testimonio singular.
San Aníbal, estando gravemente enfermo y en una situación delicada, se entera de que un joven asesinado ha resucitado milagrosamente por la intercesión divina de Luisa, un evento verdaderamente asombroso. Y San Aníbal escribe en su correspondencia: si Jesús quiere, haz que te den el poder de curarme y vendré enseguida a verte a Corato, mi querido amigo. Así que, al final, San Aníbal se encomienda, a la intercesión de Luisa ante Jesús. Pídele a Jesús si me puede salvar. San Aníbal sentía que ya había llegado al final, pero su deseo de sacar adelante esta obra lo lleva incluso a pedirle a Luisa que le pida a Jesús que le conceda la gracia. Así él podría seguir publicando, pero obviamente significa que los planes de Dios eran otros. Y así después, San Aníbal, después de su muerte, todo este proyecto se desvanece. La muerte de San Aníbal es de hecho para sus institutos, pero sobre todo para la misma Iglesia, una gran pérdida. Y para Luisa la muerte de San Aníbal es un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya con San Aníbal se había creado una cierta relación, una cierta confianza, y Luisa abría su corazón porque se sentía comprendida por San Aníbal. Estaba convencida de que San Aníbal era un santo al que podía confiarle lo que él había comprendido, lo que ella había comprendido de todo el valor de las palabras de Jesús sobre la divina voluntad. Y a pesar de que San Aníbal nunca había tenido la dirección espiritual de Luisa, salvo en lo relacionado con la publicación de los escritos, existía un profundo vínculo entre ellos y esto había dejado en Luisa la pregunta sobre el porqué de esa muerte. ¿Por qué, se pregunta Luisa, Jesús bendito no ayudó a hacer el milagro al padre de Francia? Y de todos modos, Luisa permanece serena porque comprende que Jesús, si no permitió la curación de San Aníbal, de todas formas le hizo el gran don de hacerle conocer su divina voluntad. En un escrito, Luisa dice: él partió de este mundo terrenal con la posesión de ella y ahora goza plenamente de la luz de la divina voluntad, una luz que lo envuelve por completo. Y esto en realidad creo que vale mucho más, ¿eh? Así Luisa se respondió a esa pregunta sobre el por qué. De todos modos, queda el hecho de que el interés de San Aníbal por la divina voluntad fue realmente providencial, porque como fundador de una obra, San Aníbal pudo acercarse fácilmente a obispos, sacerdotes y también a personas de su propio instituto para hablar de esta divina voluntad. Sin embargo, Luisa, pocos meses antes de la muerte de San Aníbal, tiene otro confesor. Don Francesco de Benedictis, un hombre de fe y dedicación, muere de forma repentina y prematura el 30 de enero y en ese momento asume la dirección espiritual de la comunidad. Para este encargo, el arzobispo se lo da a don Benedetto Calvi, un sacerdote nacido en 1886, ordenado sacerdote en 1911. En ese momento él es coadjutor en la parroquia de Santa María Greca, donde había fundado el oratorio La Casa de la Gioventù, el recreativo de San Luigi, que aún hoy se recuerda en Corato, una obra educativa al servicio de la juventud. Y Luisa, al principio, en la relación con don Benedetto, se muestra muy reservada, no se atreve a abrirse también porque, debido a sus muchas ocupaciones y los numerosos encargos que tiene este sacerdote, solo puede dedicarle poco tiempo. Sin embargo, también este sacerdote, poco a poco, se apasionará por la divina voluntad y por la publicación de los escritos, hasta el punto de ponerse a disposición para ayudar a San Aníbal. Dice: voy yo personalmente a Mesina, tomo las instrucciones para luego continuar todo el trabajo en Corato, pero San Aníbal tiene otra opinión. Ya ha encargado precisamente a este padre Francesco Vitale que le suceda en la dirección de esta publicación, pero sabemos que, de hecho, al día siguiente de la muerte de San Aníbal, la publicación del diario de Luisa ya no puede ser una prioridad absoluta. Aunque este asunto era muy querido para el padre Aníbal, porque hay otras preocupaciones dentro de la congregación de los rogacionistas. Pero, de todos modos, el vínculo entre Luisa y San Aníbal continúa incluso después de su muerte.
Ya en 1915, San Aníbal la había invitado a trasladarse a Trani, donde él había fundado un orfanato, pero aunque a Luisa le gustaba la idea de ir a vivir con las monjas, sin embargo, no quería mudarse de Corato. También porque en un pasaje del primer volumen Jesús dice: tú no te moverás de Corato. Así que Luisa también lo siente como un compromiso asumido con Jesús de no dejar nunca la ciudad de Corato. Entonces, San Aníbal había pensado en un proyecto para fundar una casa de las hijas del Divino Celo y un orfanato precisamente en Corato. Y Luisa está segura de que en esa casa se podría, ella dice, vivir más vida de cielo que de tierra, y no se podría dar mayor gloria a Jesús, y no se podría dar mayor bien a las almas. Y así San Aníbal, ayudado por la donación del terreno de parte de las hermanas Simadomo de Corato, comienza a proyectar la casa que no verá terminada, ya que precisamente la casa será inaugurada el 7 de octubre de 1928 por el arzobispo Giuseppe María Leo. Pero esta casa, por voluntad de San Aníbal, debía ser también la casa donde debía habitar Luisa. Y así, para completar la obra y mantener la promesa de San Aníbal, he aquí que la misma noche del 7 de octubre de 1928, a las 8 de la noche, a las 20, la superiora, la nueva Madre General del Divino Celo, Madre María Cristina Figura, va a casa de Luisa en automóvil. Le reitera, le repite la invitación de San Aníbal, que la quería en la casa de las monjas, y Luisa, obedeciendo al confesor, a don Benedetto, acepta y con su hermana Angelina deja la vivienda en vía Ospedale Vecchio, la actual vía Luisa Picarreta, para dirigirse a las monjas del Divino Celo. En la casa que será llamada Casa de la Divina Voluntad, que se acondiciona en una pequeña habitación cerca de la capilla. ¿Y qué sucedía? Que Luisa, desde la cama, a través de la ventana que daba a la capilla, veía el Santísimo Sacramento, veía el sagrario. Y Luisa, pueden imaginarse qué alegría tan grande, porque si antes se quejaba de que Jesús no venía, ahora ya no podía hacerlo porque lo tenía las 24 horas del día, como tener una cámara fija. Estaba delante de Jesús Eucaristía durante todo el día. Y Luisa participa en todos los momentos de oración de las monjas y sobre todo permanece en compañía de Jesús. Y se cuenta que la primera noche que Luisa pasó en la nueva casa, Luisa no lograba apartar la mirada de la puertecita del sagrario, que desde su posición se veía perfectamente, y sobre todo la lámpara votiva del Santísimo, que temblaba. Tenía un temblor continuo y parecía que casi quisiera apagarse. Y Luisa, temiendo que Jesús pudiera quedarse en la oscuridad, siente un continuo sobresalto en el corazón. Por eso no logra dormir, porque le preocupa que esa llama se apague y Jesús quede en la oscuridad. Pero se cuenta, o Luisa cuenta, que en ese momento Jesús la visita y, teniéndola estrechamente entre sus brazos, la tranquiliza diciéndole que no tema por la lámpara porque no se apagará. Y si realmente llegara a apagarse, dice Jesús, siempre te tengo a ti como lámpara viva, que con tu temblor, más que con el temblor de la lámpara eucarística, me dices, te amo, te amo, te amo. Así, Luisa permanecerá en esta su casa familiar hasta el día 15 de octubre del año 1938, momento en que la terrible tormenta del Santo Oficio se desatará de forma implacable sobre ella y sobre todos sus escritos. Pero de todo eso te hablaré con mayor detalle la próxima vez. Fiat.